Y mucha gente piensa que, de verdad, que el Titanic de verdad se lo cargó un glacial. Es que, ¿en qué mente un iceberg? Sí, he visto el tema del submarino que se perdió, como que ya pailas, ¿no? También existe una posibilidad, un poco aterradora, pero puede darse en casos extremos. Tened en cuenta que se han encontrado escombros cerca del área de búsqueda de submarinos del Titanic y esta tarde se realizará una conferencia de prensa. Oh, yo tenía una teoría loca, bastante loca. O sea, yo creo que esto efectivamente tiene un final dramático. O sea, creo que no van a salir con vida de ahí. Y es una putada. Habría que ver también de qué manera han muerto. Porque, claro, la cuestión es si si han muerto por falta de oxígeno, es una muerte dramática, bro. Pero también existe la posibilidad de que hayan saltado por los aires, en el sentido de que haya habido una fuga o cualquier cosa, o pum. Que al menos eso te ahorra el sufrimiento, ¿no? Luego, por otro lado, habrá que ver también un poco cómo acaba todo. Bueno, por los aires como tal, ¿me entienden, no? O sea, bajo 3.000 o 4.000 metros de profundidad la presión es explotar literal. Yo digo que los han mandado a dormir. Digo, es muy extraño todo. A ver, está la teoría también de que, porque se han escuchado golpes cada 30 minutos exactos, que eso quiere decir que hay actividad humana cerca, entre comillas lo de cerca, y que como el capitán del submarino como que les manda a dormir para retener aún más oxígeno y cada 30 minutos dar golpes. Yo una de las teorías que tengo, pero es muy de película, es que incluso, ¿por qué no? A lo mejor se les ha pasado por la cabeza a algunos de los que están en la tripulación o al propio capitán cargarse a uno o al resto de la tripulación para tener más oxígeno. Es muy macabro y muy maquiavélico, pero claro, en vez de tener 96 horas de oxígeno, pasarías a tener muchas más horas de oxígeno y mayor probabilidad de que te encuentren. Aunque es muy complicado, pero evidentemente llegará un momento que el submarino lo vayan a encontrar. O sea, el submarino lo van a encontrar. Más o menos tarde lo van a encontrar. Ya seguro es tarde, ¿ok? Pero tú ten en cuenta que lo de los golpes es una locura. No entiendo cómo los pueden escuchar, pero no pueden hacer una idea de dónde provienen. Porque al final es como el eco o es como el sonido que tú puedes escuchar. O sea, a lo mejor lo escuchas muy lejos y crees que está en esa dirección y a lo mejor en la que tú vas para allá, pero tú ten en cuenta que está muy profundo. Entonces tú a la que bajas ahí creo que son 7 horas hasta donde está el Titanic, 7 u 8. Tú imagínate si escuchas algo que supone que está en una dirección, si tardas 4 horas en ir a ese punto donde ha habido el sonido, a lo mejor ya se han movido otras 4 horas de distancia, para que nos entendamos. He pensado que hay que seguir buscando porque uno de ellos ha matado a los demás para tener más oxígeno y subir más tiempo. Iden, tal cual, imagínate. Puede ser, ¿eh? La zona del mar no da una posición exacta. Recuerda que es por rebotes que funciona el sonido. Es que es una colada. O sea, para empezar, a mí lo de modo turístico bajar al Titanic me parece una soplapollez. O sea, primero, para empezar, la gente está muy desubicada con el Titanic. El Titanic O sea, el Titanic es la gran conspiración de la historia de la humanidad y la gente no lo sabe. O sea, la historia del Titanic no es que el Titanic de repente se chocó con un glacial y el glacial se cargó el Titanic. No. O sea, esto no va así. Mira, el Titanic, en su momento, el dueño del Titanic tenía dos grandes barcos del momento. Uno se llamaba el Titanic y otro el Olympic, si no me equivoco. ¿Qué pasa? El Olympic tuvo como una especie de accidente que se rompió alguna parte bastante importante del barco y no estaba asegurado. El dueño no lo tenía asegurado. ¿Qué pasa? Cambiaron el nombre del Olympic al Titanic y el Titanic, como tal, el que se ha hundido, es el Olympic que en su momento tenía como esas roturas en el barco. ¿Qué pasa? Es que esto va más allá de simplemente cobrar un seguro. El Titanic sí que estaba asegurado, ¿ok? ¿Qué pruebas tienes de eso? Pues que una vez han bajado y han visto y han comprobado lo que es el Titanic, es el Olympic, ¿ok? Hay archivos que lo demuestran. Entonces, el Titanic que salió no es el Titanic, es el Olympic, es otro barco. ¿Ok? Aquí cambiamos los papeles. El Titanic que se hunde es el Olympic. Y el Olympic era el Titanic, ¿entendéis?
¿Qué pasa con el Olympic? Dentro del Titanic, que realmente era el Olympic, habían muchísimos ricos, banqueros y tal, y todo el rollo, pues eso, de familias muy importantes. Las hélices eran del Olympic, correcto. Habían familias muy importantes. Qué casualidad, porque es que hay muchas casualidades. Os puedo poner un vídeo que lo demuestra, ¿vale? Que lo explica todo mucho mejor que yo. Qué casualidad. O sea, son muchas casualidades. No habían los botes suficientes. O sea, de repente más de la mitad de los botes desaparecieron. El dueño de los barcos, junto, no sé si a su hijo, no sé quién más, decidió el mismo día no subir. Muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas. Una serie de... Os pongo el vídeo. El vídeo es una colada, ¿eh? O sea, el vídeo es una colada, pero nivel heavy, ¿eh? Vais a flipar, ¿eh? O sea, en definitivas cuentas, el hundimiento del Titanic se hizo adrede y se hizo desde dentro. Primero, para cobrar un seguro y segundo... Bueno, más bien, segundo para cobrar el seguro y lo primero, para cambiar la historia de un país, básicamente. Y ahora veréis por qué. Aquí está. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó, contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de JP Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic. Sí, lo que... Fuente TikTok, esto y lo otro, corroborarlo, buscar vosotros información por vuestro propio lado. Ya veréis lo que hay. Titanic tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, JP Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Breakfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con Esto es muy turbio, ¿eh? O sea, hasta aquí esto ya... Es como en plan, hostia, esto huele mal. Esto ya huele mal. esto, la compañía de seguros cubrió la operación con $5 millones de la época y el auténtico Ya para empezar defraudaron 5 millones de euros, ¿vale? Que ya es una barbaridad. Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Pero esa no es la única sorpresa, ni mucho menos. Ojo, porque agárrense. que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian, del mismo propietario, JP Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg es raro. Hostia. Quitan la mitad de los buques. O sea, de los barcos. Hay un buque por ahí en medio del mar, cerca del Titanic, con mantas y todo el rollo. 7 alertas. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la Claro, es que vamos a ver. ¿Vosotros creéis que vas a chocar con un iceberg, brother? De verdad. O sea, que vas a rozar con un iceberg y te va a romper un barco. radio del barco deje de funcionar unas horas antes es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la señal de SOS, es tonto. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible. Pura física. ¿Todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros?
Y ahora se viene el plot twist. Y ahora se viene el plot twist potente, porque claro, todo esto es un entramado perfecto que dices tú, a ver, vamos a ver. No creo que para cobrar 5 millones, ojo, de la época, que son de la época, que estaríamos hablando de que son ahora mismo billones de dólares, joder, hacer tanto, sacrificar tantas vidas humanas, tal, puede haber algún retorcido por ahí. Pero es que, ojo a esto, que este es el plot twist y por esto cambia la historia de la humanidad. No, desde luego. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc. Bro, 5 millones de dólares de la época, actualmente, perfectamente equivaldrían perfectamente a un par de billones. Perfectamente. En 1920 o 1910, 5 millones de dólares. ¿Tú sabes la barbaridad que es eso? Si con 100 dólares era como tener miles de euros. 100 dólares. De la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como JP Morgan, como dueño, y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, la Reserva Federal, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva. Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y... ¡oh, sorpresa! Resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera. Y en las hélices, el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. La versión oficial... Ahora que me venga un notas a decirme fuente TikTok. Que me venga un notas a decirme, tu fuente es un vídeo de TikTok. Es una barbaridad. O sea, el hundimiento del Titanic, que es realmente el Olympic, cambió el transcurso de la historia. Cambió el transcurso de la historia, ¿eh? Es muy fuerte, bro. Es que aquí lo tenéis. Ley de la Reserva Federal, 1913. Casualidad, no lo creo. Que la Reserva Federal, además, financiara la Primera Guerra Mundial. Esa, es que el mundo se rige como se rige y lo mueven las grandes esferas, las grandes élites. O sea, fíjate que retorcidamente ideó ese plan para sacar un proyecto de la Reserva Federal y se tuvieron que cargar como a la mitad de banqueros del momento, de familias importantes, brother. Es una conspiración nada más. Bueno, pues si piensas que el mundo no se rige por conspiraciones, déjame decirte que entonces sois muy ignorantes. El mundo se teje entre sombras. Así. O sea, ¿tú crees que es todo fruto de la casualidad? Que, o sea, los grandes atentados, asesinatos de presidentes y estas cosas son buena casualidad. ¿Tú crees que el Titanic, que se hunda de esa manera con tantas casualidades, porque es, no, que el capitán desoiga los 7 avisos, que se desvíe cuando sabía perfectamente la ruta, que haya un barco cerca, casualmente un buque con mantas y tal y esto y lo otro, que la mitad de los barcos de huida en caso de que suceda algo no estén, que el propio dueño del barco no embarque junto a sus amigos que luego monta la Reserva Federal? Por favor. O sea, ¿qué más evidencias queréis? Ya es que la última evidencia es que encuentres el Titanic, que ponga Olympic en las hélices y además que desde dentro se vea que han explosionado el barco.
Claro, en 1910 o en 1912, evidentemente es más complicado que el pastel se destape y que en medio del mar sepas que haya podido ocurrir. Es que es una locura. Es una locura cómo está el mundo. Cómo está el mundo hecho, tío, y confeccionado. Pero es lo que tenemos, mi gente. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. El mundo siempre se ha hecho entre sombras y se ha conformado de esta manera. Y mucha gente piensa que, de verdad, que el Titanic de verdad se lo cargó un glacial. Es que, ¿en qué mente un iceberg? O sea, ¿en qué mente cabe, bro? O sea, ¿tú crees que vas a chocar un barco contra un iceberg y que el iceberg encima te va a resquebrajar el puto barco? Es brutal. O sea, ¿en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe, tío? Que te vaya a resquebrajar el barco. Claro que hay supervivientes del Titanic, claro que sí. A día de hoy creo que la última ya murió, creo. No sé. En el siglo XX los gobiernos eran realmente maquiavélicos. No me sorprende nada real. MK Ultra, investigaciones de energía nuclear. Pero esa gente de ese tiempo son turbios. Y ahora igual. Lo que pasa es que no lo sabemos y no lo sabremos hasta dentro de 100 o 200 años. Ahí lo tenéis. La historia del Titanic. Buen momento para hablar del Titanic. O malo, según lo mires. Pero bueno. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirarme el problema a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.